Hoy vamos a hablar sobre Lucas. Lucas 5. Busquen, Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. De lo que en sí vamos a hablar es acerca de odre nuevo, vestido. ¿Recuerdan esa parábola? Yo el título que le puse a esta enseñanza es El vino nuevo, los odres y la crisis del reino. Así se llama esta enseñanza, así que si quieres, ahí estás anotando, ponele el título. El vino nuevo, los odres y la crisis del reino. Como le decía, la parábola en sí está en el capítulo 36, que dice también les contó una parábola. Pero yo los invito a que leamos desde el 27, ¿sí? Dice así: después de esto, Yeshua salió y vio a un cobrador de impuestos llamado Leví, que estaba sentado donde se cobraban los impuestos, y le dijo: sígueme. Leví se levantó y dejándolo todo lo siguió. ¿Quién era Leví? Mateo. Mateo. Más tarde Leví ofreció un gran banquete en su casa, en honor de Yeshua. Sentado a la mesa con ellos estaban muchos cobradores de impuestos y otras personas. Pero los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos de Yeshua y le dijeron: ¿por qué ustedes comen y beben con cobradores de impuestos y pecadores? Y Yeshua les respondió: los que están sanos no necesitan de un médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar al arrepentimiento a los justos, sino a los pecadores. Entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan muchas veces y hacen oraciones, mientras que los tuyos comen y beben? Yeshua le dijo: ¿acaso ustedes pueden hacer que ayunen los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Llegará el día en que el novio ya no estará con ellos. Entonces sí, ese día ayunarán. También les contó una parábola. Nadie corta un retazo de un vestido nuevo para remendar un vestido viejo. Si lo hace, no solamente arruinará el vestido nuevo, sino que el remiendo no quedará bien en el vestido viejo. Ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo hará que se revienten los odres. Entonces el vino se derramará y los odres se echarán a perder. El vino nuevo debe echarse en odres nuevos, así tanto el vino como los odres se conservan. Y nadie que haya bebido el vino añejo quiere beber el nuevo, porque dice: el vino añejo es mejor. Amén. Hasta ahí yo les leo. Yo hoy quiero hablarles acerca de las parábolas. Las parábolas no son simple historia, o sea, porque ustedes escucharon ahí la parábola y ¿qué se le vino a la cabeza? Nada. Sí, ¿qué se le vino cuando le digo: nadie corta un pedazo de vestido nuevo para remendar un vestido viejo? Si lo hace, no solamente arruinará el vestido nuevo, sino que el remiendo no quedará bien en el vestido viejo. Ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo hará que se revienten los odres. ¿Qué cruza por su cabeza? Y un vestido poniéndole un parche, ¿es o no es? O sea, a ver, acá el maestro no estaba dando clase de costura, ¿saben? Porque en sí ese no era su oficio. Las parábolas no son simples historias o ejemplos didácticos. Debemos entender eso, porque vemos, a ver, nómbreme parábola que se le venga ahora a la memoria. A ver, El sembrador. sembrador, buen samaritano, El hijo pródigo. el hijo pródigo.
¿Eh? La vid, los talentos, o sea, muchas parábolas usadas por el Mesías que en realidad eran para justamente despertar en las personas. Es que, a ver, a lo que le estaba hablando Yeshua, hemos ya quedado de acuerdo que eran personas conocedoras de la Torá, del Tanaj, del antiguo pacto, ¿cierto? Cierto. Porque eran Judíos. judíos. Porque yo hablaba con una persona que me sorprendió no sé si fue el sexto día, y le decía, porque vos sabés que la Biblia fue escrita para los judíos. Sí, me dice. ¿Y vos sabés que Jesús era judío? Sí, me dice. ¿Y vos sabés que a los que le hablaba Jesús el mayor del tiempo fue a los judíos? Sí. Y dice, por eso es que la verdad no voy iba a iglesia evangélica, pero ya no voy, porque en muchas iglesias rechazan hacia quienes fue escrita, entonces aceptan la Biblia, pero no aceptan quién la escribió. Porque no sé si ustedes saben que la Biblia ha sido escrita de punta a punta por judíos. O sea, si rechazás a los judíos y no rechazás la Biblia, estamos... Pero ese en sí no es la responsabilidad, es de los líderes que justamente se dejaron desde años, miles de años, dejar entrar el veneno de la serpiente. Porque el veneno de la serpiente, ¿qué es lo que hace? Ir en contra del pueblo de Dios. ¿Sí? Por eso, en la tradición bíblica, las parábolas eran llamadas mashal. ¿Sí? ¿Cómo eran llamadas? Mashal. Y en sí es una puerta al misterio, o sea, es un lenguaje que no impone la verdad en sí en lo que está hablando, sino que la insinúa, o sea, que la despierta, la deja al alcance de quien está dispuesto a escuchar con el corazón. A eso son direccionadas las parábolas. Por eso Yeshua utilizó las parábolas como un instrumento, porque el reino de Dios no puede ser comprendido solo con la razón. El reino de Dios no es para razonarlo. Decirle al de al lado, no uses la razón para entender el reino de Dios. No uses la razón para entender el reino de Dios. La parábola protege justamente el misterio y al mismo tiempo lo revela. Protege el misterio de quienes quieren razonarlo todo y los revela a los que tienen un corazón dispuesto a recibir de la palabra. Para algunos es un relato sencillo, como lo leímos. Para otros se convierte en una llamada al interior que provoca a veces, provoca crisis, pero que transforman, porque toda crisis sirve para transformar, ¿o no? Sí. Nosotros en el 2001 sufrimos la gran crisis del 2001, que no sé, que algunos son la mayoría jóvenes, pero en el 2001 fue una crisis muy, muy fea, que de ahí salieron el trueque, estaban los ticket canasta no, los arbolitos, eran el trueque, del trueque. ¿Nadie fue al trueque acá? Los créditos que tenían, le digo los arbolitos, le decían arbolito porque tenía un arbolito justamente. No sé si era un ombú o algo. Eso fue una crisis total. Y en la crisis te reinventás. En la crisis dejás lo viejo y emprendés lo nuevo. Yo en la crisis dejé de ser empleado por obligación, o sea, no por decisión. Y en esa crisis me reinventé y llegué a ser técnico en refrigeración, que fue lo que me abrió la puerta
para conocer a muchos de ustedes. O sea que las crisis no son malas, decirle al de al lado. Las crisis no son malas. El tema es que te quedes en la crisis. Hay muchos que vieron, por ejemplo, todas esas personas que en las crisis pierden todo y la terminas viendo, por ejemplo, mendigando o durmiendo en la calle, es porque no se quieren reinventar. A ver, en la pandemia también fue una crisis que nos tuvimos que reinventar. Yo veía noticias en Mar del Plata que eran muchas personas que habían sido, o sea, que eran mozos, o sea, trabajaban en un restaurante y no sabían hacer otra cosa. Y se quedaron con que no sabían hacer otra cosa. Y pedían ayuda porque no sabían hacer otra cosa. Y tenés que reinventarte. Porque Dios ha puesto talentos en nosotros. Amén. Todos tienen la capacidad. De ahí en más que uno la desarrolla más que otro, pero todos tienen un talento a desarrollar. O sea que la parábola separa a quienes solo oyen de quienes realmente escuchan. Lo leo de nuevo. Las parábolas separan a aquellas personas que solo oyen de quienes realmente escuchan. Amén. El que oye nunca va a ser transformado. El que escucha es el que es transformado. Amén. Por eso no excluye, la parábola no excluye a nadie, pero tampoco fuerza la revelación. La parábola no excluye a nadie, pero tampoco fuerza la revelación. Cada uno recibe según su disposición interior. Por eso Yeshua no explica todo de inmediato, porque el reino de Dios no se aprende. El reino de Dios no se aprende, se descubre. Decirle al de al lado, el reino de Dios no se aprende. El reino de Dios no se aprende, Se descubre. se descubre. Fíjense que, como decía, nadie, o sea, no excluye a nadie. Cada uno recibe según su disposición interior. Yo puedo, aunque a veces no me gusta ponerme autorreferente, pero, por ejemplo, Fabián, que me conoce de hace 20 años más o menos, ¿sí? Priscila, ¿cuánto tenía? ¿23? ¿24? Sí, 20 años más o menos. Era así chiquitita cuando llegó a Mendoza. Y vos podés haber visto, o sea, Fabián vio, es más, Fabián mismo estuvo, aunque bueno, él tenía su trabajo, que no estaba tanto tiempo congregándose, porque era, no sé si alguna vez se enteraron, era chofer de colectivo. Gracias a Dios ya no lo dice más. Pero hay muchas personas que recibían lo que yo recibía. Hermanos, ¿ustedes se creen que yo fui tomado aparte y capacitado para esto que estoy haciendo? Yo recibía como los otros, pero cada uno tiene su disposición interior. O sea, lo que una persona en el Señor logra es por su disposición interior, no es tanto por la capacitación individual, que es bueno, pero muchos son capacitados individualmente, pero no hacen nada. Y las parábolas es justamente eso, para ver qué disposición interior tenés. Si simplemente venís a aprender o querés descubrir el reino de Dios. Por eso a través de las imágenes cotidianas, que es lo que presenta Yeshua, por ejemplo, el vino, la semilla, el pan, caminos. O sea, Yeshua une justamente lo visible, las parábolas muestran lo visible con lo invisible. Lo que es humano, eso visible, con lo eterno. Y así las parábolas nos llevan a no pensar, no a razonar, sino que el Espíritu Santo empiece a abrirse a la revelación. La parábola se convierte justamente en un espejo, porque no solo muestra cómo es el reino, sino también cómo
está el corazón de aquel que está escuchando. Ese es el trabajo de la parábola. Así como Yeshua mismo lo dice en Mateo 13:11, los invito a que vayan a Mateo 13:11. Mateo 13, capítulo 13, versículo 11. Voy a leerle el 10. ¿Llegaron a Mateo? Mateo 10. ¿Alguien tiene el micrófono? ¿Puede leer 10 Sí. y 11? Dice así: sus discípulos vinieron y le preguntaron: ¿por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? Entonces respondió: a ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo, pero a otros no. O sea que las parábolas es justamente no es para seleccionar, o sea, no para excluir a nadie, sino para aquellos que tienen un corazón dispuesto a recibir lo que el reino de Dios quiere. La parábola comienza con datos, o sea, no comienza, perdón, con datos ni con explicaciones, sino con una actitud interior. Antes de comprender las parábolas, realmente hay que disponerse, hay que disponer el corazón. ¿Hoy usted tiene el corazón dispuesto? Amén. Para entender o para que el reino de Dios se le revele en su interior y logren captar el mensaje que está encriptado en esa parábola de la vestimenta y del odre. ¿Están preparados? Amén. Decirle al de al lado: despertate. Pegarle un codazo a ese que está bostezando. Despertate. Deja de bostezar. Yeshua no enseña aquí para transmitir información. Yeshua nunca estuvo, su enseñanza no fue para transmitir información, sino para provocar justamente una crisis necesaria, una sacudida al corazón, o sea, una crisis necesaria para salir de esa inercia religiosa en la cual había caído el pueblo de Israel. Vuelvo a decir, Yeshua le estaba hablando a gente que conocedora de todo el Tanaj, o sea, toda la Torah. Ellos escuchaban los libros cada vez que iban a la sinagoga, que iban al templo, escuchaban los relatos de la Torah, del Tanaj. Tenían todos los rollos, ¿sí? No es que abrían la Biblia, tenían los rollos, ¿sí? O sea que tenían conocimiento, ¿o no? Sí. Todos tenían conocimiento. No le estaba hablando a gente que no tenía conocimiento, pero lo que tenía que provocar era justamente una crisis necesaria para que el reino de Dios se les revelara. Por eso esta parábola no está dirigida a personas alejadas de Dios. Está dirigida a hombres y mujeres que eran profundamente religiosos, eran conocedores de la Torá y eran fieles a la tradición. Más allá, porque a lo que le estaba contestando era justamente a los escribas y fariseos. O sea, eran conocedores de los 613 misbot y más las alajot que ellos habían agregado. O sea, eran personas profundamente religiosas, eran conocedores de la Torah, eran fieles a las tradiciones. Por eso es que decía que por qué estaban comiendo con cobradores y pecadores. Y por eso, eso que Yeshua hacía resulta peligroso, porque la parábola en sí no confronta el pecado, no confronta el pecado evidente, sino algo más difícil de reconocer, que es la rigidez interior. Yeshua acá no está confrontando el pecado evidente, está confrontando la rigidez interior. O sea, no es una denuncia nueva, no viene a denunciar un pecado nuevo. Ya los profetas lo habían expresado con claridad. Por ejemplo, el profeta Isaías en el capítulo 29:13 dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra,
pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Logran captar eso? Hola. Lo leo de nuevo. Piensen. Y tal vez sea un espejo que se le está poniendo adelante. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. ¿Entienden? Que lo que el Señor está diciendo, y Yeshua lo está mostrando con claridad. Hay muchos, ahí Él está hablando a muchos que de boca se acercan a Él, de labio lo honran, y que el temor en sí no es el temor que Dios nos pide, que lo leímos en el Maftir, ahí en Shemot 20:15 o 21:15. No es el temor de temblor, no es el miedo paralizante. El temor que el Eterno pide que le tengamos es ese temor reverencial. ¿Qué significa un temor reverencial? Es un temor interior, es un temor por el cual amo tanto a Dios que no quiero fallarle. Amo tanto a Dios que no quiero deshonrar su nombre. Es diferente el temor que habla acá el profeta Isaías, es el miedo a que las cosas les vayan mal. ¿Por qué? Por eso dije yo, presten atención, tal vez sea un espejo delante de ustedes, porque tal vez algunos de los que están acá son temerosos de Dios, pero por miedo a que las cosas les vayan mal. No por amor a Dios. Diezmo por temor a que me vaya mal. No por amor a Dios. Ofrendo por temor a que me vaya mal. No por amor a Dios. Me congrego por temor a que me vaya mal. No por amor a Dios. Comento en los videos para que no me joda el pastor. No por amor a Dios. Antes de hablar de vino y de odre, Yeshua responde justamente una pregunta antes de pasar a lo que es la parábola. Y era una pregunta incómoda. Una pregunta que justamente nace de la comparación y el juicio. O sea, los fariseos y escribas estaban haciendo un juicio. La pregunta incómoda que les hizo no era solamente por qué comían con los cobradores de impuestos y los pecadores. La pregunta incómoda y en comparación, porque ¿cuál fue la pregunta que hicieron comparando los fariseos? De lo que leímos acá. Hubo una pregunta que comparaban, ¿sí? La del ayuno. La del ayuno, gracias César. La del ayuno. ¿Por qué tus discípulos no ayunan como los demás? Dice. A simple vista parece una inquietud espiritual, pero en el fondo no lo es, porque el ayuno, en hebreo es som, que en su origen el ayuno implicaba aflicción del alma y búsqueda interior. Eso era el ayuno. Se había reemplazado justamente hacia un gesto externo, porque nosotros vamos a Levítico, o sea, hay un ayuno que la Torá nos ordena, que el Eterno nos ordena un ayuno obligatorio. ¿Cuál es? Yom Kippur. ¿Cuál? El de Yom Kippur. Yom Kippur. Pero si nosotros vamos a Levítico 23 y no dice ayunaréis, ¿qué dice? Afligiréis el alma, ¿sí? En sí el ayuno era aflicción del alma y una búsqueda interior, pero ellos lo habían llevado a gestos externos. Eran como, a ver, como para decir, mira, yo soy del pueblo de Israel, yo amo a Dios, mira cómo estoy ayunando. O sea, como un gesto externo.
Ya no se trataba de hambre de Dios, porque en sí, si vemos el origen del ayuno es porque hay hambre de Dios. Lo que esta gente, al comparar, era como que querían tener el control, o sea, controlaban los ayunos, porque por eso dice, ¿por qué tus discípulos no ayunan como los demás? Han tomado el ayuno como un control, ¿sí? Sí. O sea, no era como el origen del ayuno, sino era la necesidad de control. Por eso el Eterno ya había advertido esto. Y el profeta Isaías en el capítulo 58, no lo tengo yo acá, capítulo 58, 5, 6, si alguien lo tiene lo puede leer y rápido lo encuentra. Isaías 58 5, 6. dice, ustedes se humillan al hacer penitencia por pura fórmula. Inclinan la cabeza como cañas en el viento, se visten de tela áspera y se cubren de cenizas. ¿A eso le llaman ayunar? ¿Realmente creen que eso agrada al Señor? No, esa clase de ayuno no es la que quiero. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Amén. O sea, se dan cuenta que Yeshua le está en sí confrontando con esta verdad, porque ello no era un deseo de profundidad. El ayuno lo hacían por miedo a que las estructuras conocidas se desmoronaran, porque eso era una estructura que ellos habían formado, ¿sí? Eran alajot que ellos mismos habían formado y eran muy celosos en ver que eso se cumpliera. Por eso Israel en aquel tiempo vivía bajo la ocupación romana, ¿verdad? ¿Lo recuerdan? ¿Sabían Sí. que en la época del Segundo Templo Israel vivía bajo la ocupación romana? ¿Sí? Sí. Pero el conflicto más profundo no es político, es espiritual. Por eso es que muchos no lo reconocían a Yeshua como un libertador, porque ellos querían ser librados de la opresión romana. Pero había una opresión mucho más peligrosa, era una opresión espiritual. Esa es la peor opresión que puede sufrir un pueblo, la opresión espiritual, más allá de la política. O sea, más allá del poder de Roma, el verdadero problema se había gestado en el interior del pueblo, no con los romanos, sino que era en el interior del pueblo donde se estaban apartando cada vez más de Dios. Con el paso del tiempo, el judaísmo del Segundo Templo había desarrollado un sistema religioso sólido, detallado, muy normado, muy estructurado. Era un sistema que ordenaba justamente la vida, daba identidad y contenía al pueblo, pero sin darse cuenta, se habían cerrado a la instrucción del reino. Sin darse cuenta, se habían quedado en tantas designios humanos, tantas normas humanas que se habían cerrado a la irrupción del reino. ¿Y cómo lo sabemos? Y porque rechazaban a Yeshua. ¿Yeshua qué vino a traer? El reino de Dios a la tierra. Y lo Amén. rechazaban. O sea, prácticas como el ayuno, las normas de pureza, todo eso que sabemos, la tradición oral, los cercos alrededor inclusive de la Torá, tenían un sentido legítimo en su origen, pero nacieron como protección, como cuidado de lo sagrado, pero sin embargo, cuando la práctica se separa del corazón, aquello que fue vida justamente en el comienzo, se empieza a endurecer. Lo que alguna vez fue un camino se vuelve estructura. Y la estructura termina siendo un límite. Por eso muchas de esas prácticas se transformaron justamente en odres viejos. Por eso es que ahí van entendiendo por qué
Se refirió a los odres viejos, porque se refería a todas esas prácticas, a esa forma religiosa que ya no podían expandirse, que no soportaban justamente la presión de lo nuevo, de algo nuevo. Por eso lo rechazaban a Yeshua, porque era algo nuevo y ellos no lo soportaban, eran odres viejos que no permitían la expansión, o sea, estaban limitados a sus conocimientos. Y no porque fueran malas personas, sino porque habían perdido justamente esa elasticidad. Y es justamente en ese contexto donde aparece Yeshua, anunciando algo muy escandaloso, profundamente escandaloso, y no solamente lo anunciaba, lo mostraba. O sea, ir y sentarse a la mesa de un publicano y de pecadores, que a la larga eran, no eran pecadores, o sea, que lo que nosotros o se nos cruza por la cabeza, el hecho de ser cobradores ya eran pecadores. ¿Y cómo dice ser hijo de Dios y se está sentando con los cobradores, con los pecadores? Por eso era escandaloso, porque Yeshua no propone una reforma. Él no vino a proponer una reforma, ni vino a traer un ajuste gradual de esa creencia. Él lo que vino a hacer es declarar que el tiempo mesiánico ya ha comenzado y que la espera terminó. Por eso es que dice el novio, si está el novio no puede estar ayunando. O sea, el novio en hebreo es Hatán y es justamente la figura del pacto, ¿sí? Es la figura del pacto y de la unión. O sea, no está ausente ni por venir, está presente. Y Yeshua estaba presente, eso es lo que le estaba diciendo. Por eso lo expresa ahí en el 5:34, que lo leímos recién. Me quedé en Mateo. Vamos a Lucas. Lucas 5:34. Lo leímos recién, que decía justamente, Jesús dijo, ¿acaso ustedes no pueden hacer que ayunen los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Perdón, ¿acaso ustedes pueden hacer que ayunen los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Le estaba diciendo, acá está el novio, acá está el que viene a hacer ese pacto renovado. Amén. Y justamente ese anuncio deja al descubierto una verdad imposible de esquivar. ¿Cuál es esa verdad? No se puede vivir un tiempo nuevo con una conciencia vieja. Y se lo digo de nuevo, y decítelo vos así. No puedo, repitámoslo, no puedo vivir un tiempo nuevo con una conciencia vieja. El reino no entra donde el corazón ya no puede ensancharse. ¿Entienden lo que significa esto? No se puede vivir un tiempo nuevo donde hay una conciencia vieja. No podés vivir un tiempo nuevo si seguís con las mismas ideas, las mismas tradiciones de tu pasado, si no aceptás un renuevo. En ese punto es donde justamente aparece lo que podemos llamar la crisis del reino. ¿Por qué? La crisis empezó a provocar en el pueblo un movimiento que hizo tambalear la estructura que tenía. O sea, no una crisis de Dios. La crisis del reino, no estoy diciendo que el reino de Dios entró en crisis. ¿Sí? La crisis del reino es la crisis que provoca el reino en cada uno de los que escuchan la palabra de Yeshua. ¿Sí? Amén. O sea, no una crisis de Dios, sino una crisis del corazón humano frente a la irrupción de algo nuevo. Cuando el reino se manifiesta, toda estructura vieja ya no alcanzan. No porque sean malas, sino porque no pueden sostener lo que viene, y esa tensión obliga a ceder. ¿Qué quiere decir la crisis del reino? Se lo vuelvo a explicar de nuevo.
cuando hablamos de crisis, no estamos diciendo que el reino de Dios está en peligro, no está debilitado en conflicto consigo mismo. El reino no entra en crisis, la crisis ocurre en el ser humano cuando el reino irrumpe. Y muchos hermanos, analícense ustedes, si no entraron en crisis cuando el reino de Dios empezó a entrar en ustedes. Sí. Muchas las veces acá, gracias a Dios, no hay solamente una persona, por decir, pero son los únicos que se fueron y volvieron. No, gracias a Dios, muchos se han ido y han vuelto. De los que acá presente y los miro, de los que se fueron y volvieron. Es porque se provocó una crisis en su interior y no estuvieron dispuestos a que el Señor trabajara. Eso es lo que provocó la gana de irse. ¿Se entiende? No, a ver, no es, como dice acá, no es porque hubiesen sido personas, malas personas, como dice acá, sino porque no aceptaron en su momento el movimiento, ese temblor que la palabra de Dios empezó a provocar en ustedes. La crisis ocurre en el ser humano cuando el reino de Dios irrumpe. Si no hay crisis, si vos estás acá, desde que te empezaste a congregar, estás igual hasta ahora, hermano, no has dejado que el reino de Dios irrumpa en tu interior. Siempre el reino de Dios provoca crisis. Si nunca has tenido una crisis, si nunca te ha molestado la palabra, nunca te has enojado con el pastor, es porque el reino de Dios aún no ha entrado en vos. Porque se la agarran con el mensajero o no apedreaban a los profetas. Y sí, o sea, lo que si algunos de ustedes tienen llamado pastor o algo así, entiendan que se la van a agarrar con ustedes. Pero en realidad no es con ustedes, sino con el mensaje que están dando. Claro, después lo adornan de porque lo dijo así, de esta forma, que confronta, que no confronta. Lo empiezan a ayornar, a adornarlo, a decir, para que digan, y sí. Porque el que entra en crisis quiere ser consolado en esa crisis, pero no en esa consolado de la forma de decir, bueno, o sea, deja que el reino de Dios siga movilizando en vos porque está provocando algo. No, está esperando que le diga, y sí, tenés razón. Es malo, malo, malo el pastor. ¿O no? Ya verás. Está esperando que al que le contás cuando está en crisis te diga, y sí, tenés razón. No entiendo. Y para colmo, fíjense que muchas veces el que te dice eso se sigue congregando. Y vos te fuiste. Estoy hablando de alguno que esté en la cámara viendo. Y vos te fuiste. Porque el otro te dijo, y sí, tenés razón, la verdad que es insoportable. Es ególatra. O sea, yo palabras que he escuchado acerca de mi mentor. Pero veía que le decían a otras personas, pero ellos seguían congregándose. O sea, fíjate vos que la crisis que había provocado el reino en esas personas la había enceguecido de tal manera que no discernían eso. O sea, si vos me decís que yo tengo razón, ¿y por qué no te vas vos también? ¿Me siguen? Pero eso no es, a ver, eso es justamente cuando Dios quiere empezar a trabajar en vos. La palabra crisis viene del griego crisis, que es con cada kilo, que significa decisión, juicio, separación, momento en que algo debe definirse. Eso es la crisis del reino. La crisis que provoca en vos el reino es tener que tomar una decisión. Tener que hacer un juicio en base a tu comportamiento, de acuerdo a lo que está siendo confrontado con la palabra. Tenés que hacer una separación de lo santo y lo profano, que es lo que hacemos cuando hacemos el cierre de Shabbat. Tenemos que tener un momento en que algo debe definirse, te tenés que definir. En ese sentido, la crisis del reino es el momento en que la presencia del reino obliga a tomar una decisión interior. Esa es la crisis del reino que estaba en el título, porque tal vez cuando les dije el título, dices, pero ¿cómo? ¿Que el reino está en crisis? No, el reino no. Vos estás en crisis a causa del reino que está entrando en vos. ¿Y cuál es la crisis? Es ese odre que no quiere expandirse.
Para que podamos comprender mejor el tema de la parábola, ¿recuerdan cuando hablamos del pardes? ¿Sí? ¿Qué es pardes? Paraíso en hebreo, pero son los niveles de interpretación de la escritura. El pardes son distintos niveles de interpretación de la escritura, como dijo César. Para entender más profundo este mensaje que Yeshua estaba dando, que quedó plasmado por Lucas, yo lo invito a que pasemos por 3 partes, porque, bueno, pardes es un acrónimo, ¿verdad? Sí. En el cual se encuentran 4 palabras, ¿verdad? Sí. Una de ellas es peyas o pesaz, la otra es remes, la otra es drash, la otra es sod, que viene ahí. El peshat es el nivel literal, o sea, es el nivel más simple del relato. Yeshua apela justamente a la experiencia cotidiana, no habla justamente de ideas abstractas, no habla de algo que no existe, sino de cosas que todos conocían bien, todos conocían lo que era un odre. Ustedes en este tiempo no lo conocen. Si me pueden buscar un odre para ponerlo, se lo agradecería. Pero odre del vino, no me busquen una vasija, un cántaro ni nada de eso. El odre al cual se refiere era cuero no sé si era de cabra, era un cuero en el cual ¿alguien conoce la famosa bota? Bueno, a ese odre se refiere. Era parecido a la bota que también la usaban para transportar agua. Pues no andaban con un cántaro, imagínense, por el desierto que se les rompía, encima que era de barro. ¿Sí? ¿Me siguen? O sea que todos conocían lo que era el odre. Y un vestido viejo, cuando dice un vestido viejo no soporta un remiendo nuevo, la tela nueva al remendarse termina justamente rasgando. Habla bien del vestido viejo que no soporta un remiendo nuevo, o sea, está hablando de algo que todos veían, un vestido que la tela nueva al remendarse terminaba rasgando lo que ya estaba gastado, porque generalmente era tela de algodón y el algodón cuando lo lavas, ¿qué hace? ¿Alguien sabe qué hace? Encoge, se encoge. Y si has puesto el parche en un vestido, después cuando lo empiezas a lavar, va a empezar a encogerse y ¿qué termina haciendo? Un agujero más grande. ¿Cierto? Sí. Las costureras. Por eso hace referencia a algo que la gente sabía. O sea, de lo mismo, un odre viejo no puede resistir la fermentación del vino nuevo. Por la presión interna lo rompe y todo se pierde. ¿Por qué la presión interna? Porque el vino nuevo fermenta. Al fermentar, esos gases expanden y cuando ya está viejo el cuero, ya ha tenido vino, eso ya es como que ha quedado curado y ya no tiene elasticidad. Por eso, ¿qué tiende a hacer? Es romperse. El resultado de ambos casos, dice, es siempre el mismo, una ruptura y pérdida. Se estropea el vestido, se derrama el vino y nadie sale beneficiado. Por eso Yeshua con esta imagen sencilla establece un principio claro e irrefutable. No todo lo antiguo es malo, pero no todo lo antiguo es capaz de sostener lo nuevo. No todo lo antiguo es malo, pero no todo lo antiguo es capaz de sostener lo nuevo. O sea, hay cosas que fueron útiles en su tiempo, pero que ya no pueden acompañar el movimiento del reino, porque el reino de Dios sigue avanzando y sigue creciendo. Ignorar esto nos lleva a correr el riesgo de que nos perdamos. Un odre roto es un recipiente que ya no recibe ese vino nuevo. Y un odre roto, el vino sabemos que es símbolo de gozo. O sea que cuando hay un odre roto, ya no tiene gozo. Ahora dijimos que lo estábamos viendo de un nivel pesha. Vamos a
al remes. El drash no lo vamos a pasar por el remes. En este nivel la enseñanza comienza justamente a abrirse con mayor claridad. Yeshua deja ver que el reino de Dios no viene a mejorar lo que ya existe. Hola. El reino de Dios no viene a mejorar lo que ya existe, ni añadir algo nuevo sobre una estructura antigua. ¿Se entiende? Hola. Sí. Por ahí yo he escuchado a personas que me dicen, no, pero la doctrina puede ser de la iglesia, o sea, las iglesias. Es Sí. que yo esta mañana expresaba de que por un lado me siento bendecido de que haber nacido en Monte Santo y no haber sido contaminado por otras religiones, pero por ahí me gustaría haber conocido. O sea, las iglesias se rigen por doctrinas. Y hay una persona que me dice, no, porque esta es la doctrina de mi iglesia. Le digo, pero ¿en dónde está escrito? No, es que nosotros nos regimos por la doctrina de los fundadores de la iglesia. Y siguen con la doctrina de los fundadores, o sea, no dan lugar a que el reino de Dios pueda entrar. Porque tal vez en aquel tiempo, como dice acá, no todo lo malo fue, o sea, no todo lo antiguo fue malo, tal vez en ese tiempo sí dio resultado. Pero ahora no, porque el reino de Dios quiere cada vez más ir llenando la tierra. Por eso Yeshua deja ver que el reino de Dios no viene a mejorar lo que ya existe, ni añadir algo nuevo sobre una estructura antigua. No es un complemento espiritual ni una reforma del sistema religioso conocido. No viene a hacer una reforma. No es Lutero. Yeshua no era Lutero, no venía a hacer una reforma. El reino no se adapta a las formas ya establecidas. Por eso es que provoca crisis. El reino de Dios irrumpe, llega con una lógica distinta, con una vida que no puede ser contenida por esquemas anteriores. Muchos deseaban los signos del reino, los milagros, la autoridad espiritual, el poder espiritual. Muchos desean eso, ¿o no? Anhelan ver a Dios actuar, ¿o no? Sí. Y muchos de los que están acá sentados también anhelan los milagros, tener autoridad, poder espiritual, anhelan ver a Dios actuar, pero sin que eso implique un cambio profundo en su manera de pensar, sin que eso implique un cambio profundo en su manera de sentir, de vivir la relación con Él, ¿o no? ¿Conocen personas así? Sí, se peinó esta mañana, o cuando estaba por venir acá, estaba enfrente de un espejo y... ¿Por qué es así? Aunque estemos 2000 años después de esos sucesos, aún sigue ese espíritu fariseico en el ser humano. Esta gente quería experimentar lo nuevo. Estoy hablando de aquello allá, ¿no? Ninguno de los que estén acá ni los que estén mirando por la transmisión. Estoy hablando de los fariseos y los escribas, ¿eh? No se sientan tocados. Querían experimentar lo nuevo, pero sin atravesar el proceso que lo nuevo exige. Querían el vino nuevo, pero conservar el odre viejo. Y Yeshua deja en evidencia que esa combinación es imposible. El reino no se recibe desde la comodidad de lo conocido, se recibe desde la transformación interior. No pretendan que el vino nuevo se conserve en el odre viejo, porque Yeshua deja en evidencia que esa combinación es imposible. El reino no se recibe desde la comodidad de lo conocido, se recibe desde la transformación interior. Amén. Y acá pasamos al que duele más, porque es más profundo, el nivel Sod, el misterio oculto. Acá ya no estamos hablando de la bota del gaucho
o el odre viejo. No estamos hablando del vestido, estamos hablando de algo más profundo. Aquí ya no se trata solo de entender en el nivel Sod, en el misterio oculto, se trata de dejarnos penetrar. Entramos justamente en esa dimensión profunda donde la parábola ya deja de ser un relato y se convierte justamente en un espejo del alma. El vino nuevo, que en hebreo es oinos neos o vino joven, representa justamente la revelación viva del Espíritu Santo. El vino nuevo, el que hace referencia a Yeshua, representa la revelación viva del Espíritu Santo, o en hebreo es, ¿cómo es en hebreo Espíritu Santo? Ruach HaKodesh. Por eso la vida del Mesías resucitado, actuando en lo íntimo, es esa energía divina que comienza a fermentar el interior del ser humano. El Mesías resucitado, actuando en lo íntimo por medio de ese Espíritu Santo, es esa energía que comienza a fermentar el interior del ser humano. O sea, no es casual que la Escritura relacione el vino con la alegría y la revelación. Salmo dice, el vino que alegra el corazón del hombre. O sea, el vino no es, a ver, si hay alguien que es adicto a la bebida, decía, ¿viste que yo quiero tener el corazón alegre? No se refiere al tetrabric pico de oro. Se refiere al Espíritu Santo. ¿Sí? Cuando dice el vino que alegra el corazón del hombre, el vino está relacionado a justamente ese poder del Espíritu Santo. Por eso en la tradición hebrea se dice, cuando entra el vino, sale el secreto. O sea, cuando entra el vino, no solo alegra, sino que revela. Cuando entra el Espíritu Santo, no solamente sentís gozo, sino que revela. Por eso el vino nuevo no es estático. El vino nuevo no es estático. Se mueve, se expande, ejerce presión, provoca cambios. ¿Sí? Escuchen, por favor, escuchen, no oigan. Y presten atención. El vino nuevo no es estático. Se mueve, expande, ejerce presión, provoca cambios. No permite que nada permanezca igual por dentro. Donde el vino nuevo es derramado, algo tiene que ceder. ¿Lo están tomando desde el Espíritu? Amén. Ese vino nuevo es el mismo Ruach HaKodesh, es el Espíritu Santo en ustedes. Cuando el Espíritu Santo entra en ustedes, el Espíritu Santo se mueve, se expande, ejerce presión, provoca cambios. Algo tiene que ceder. No puedes seguir con las mismas posturas, no puedes seguir con las mismas mañas o tradiciones antiguas. Tienes que ceder, tiene que haber un cambio en tu vida. No puedes amoldar, eso es lo que siempre hemos dicho, no puedes amoldar la Torá a tu vida, tenés que tu vida amoldarla a la Torá. Por eso el vino nuevo no es peligroso en sí mismo. Lo verdaderamente peligroso no es el vino nuevo. ¿Qué es lo que es? El odre viejo. El odre odre viejo, o sea, la rigidez interior. Un corazón que ya no puede estirarse, un corazón endurecido, una conciencia que se niega a transformarse. Eso es lo peligroso. Porque de nada sirve que te congregues, que diezme, que ofrende, que hagas todo el ritual como hacían los fariseos, pero no permitían que el Espíritu Santo los transformara. El reino de Dios no destruye al ser humano, lo expande. Hola. El reino de Dios, decirle al de al lado, no destruye al ser humano, lo expande. El reino de Dios no destruye al ser humano. Ahora los gorditos no van a expande. decir, estoy lleno del reino de Dios.
Por eso estoy expandido. Pero solamente lo puede hacer allí donde hay todavía espacio para el cambio. El reino de Dios solamente se puede extender donde hay espacio para el cambio. Hermanos, no sé cómo decírselo. Para que yo veía, vieron que dice el odre viejo hace referencia justamente al corazón de piedra. Ya lo vamos a hablar más adelante, acá mismo. Cuando Yeshua habla de odres viejos, en hebreo es oskos, que es piel endurecida. ¿Cómo es en hebreo? Oscos. Oskos es el nombre. Eso. No está refiriéndose únicamente a tradiciones externas o prácticas religiosas visibles. Esto está apuntando a algo mucho más profundo. ¿Y qué es lo que es? Es justamente la condición interior de las personas. Porque los odres viejos representan una conciencia que se ha endurecido con el tiempo. Heridas que nunca fueron sanadas, forma de orgullo espiritual que se disfraza de fidelidad, miedo a perder la propia identidad y sobre todo el miedo a perder control. Muchos tienen la necesidad del control, ¿o no? Muchos tienen la necesidad de tener el control, pero el control lo tiene que tener el Eterno. Amén. Son estructuras internas que alguna vez fueron útiles, pero ya no dejan moldearse. Ese es el odre viejo. Un odre viejo no se rompe porque sea malo, se rompe porque ya no puede transformarse, porque perdió esa flexibilidad, perdió capacidad de adaptación, y cuando el vino nuevo comienza a expandirse, el quiebre se vuelve inevitable. Por eso es que Ezequiel dice en 36, quitaré el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. O sea, un corazón de carne se puede extender. O sea, por ejemplo, una persona hipertensa, o sea, es un ejemplo medio, pero una persona hipertensa, usted sabe que el corazón se agranda cuando tiene mucha presión, el corazón se va agrandando, porque es de carne. En cambio, si fuese de piedra, no se puede agrandar, y esto es lo mismo. Por eso es que muchas personas al empezar a sentir la manifestación del Espíritu Santo y no querer cambiar su corazón, ese corazón se rompe porque es de piedra. Y cuando hay un corazón, una piedra rota, queda una rasgadura que la presencia se empieza a ir. O sea, el Espíritu Santo se empieza a ir a tal punto que empezás a sentir que ya no tiene sentido congregarte, que ya no tiene sentido orar, ya no tiene sentido, o sea, ya no te sentís parte porque hasta el momento que ese corazón de piedra pudo recibir y estaba todo bien, pero como nunca quisiste cambiar ese corazón, llegó un momento que se partió. ¿Me siguen? Sí. ¿Soy claro con el ejemplo? Sí. Por eso yo creo que yo siempre le pido al Señor que no deje que vuelva nunca a endurecerse el corazón, porque ese corazón de piedra puede provocar mi muerte espiritual. Por eso el reino exige elasticidad interior, exige humildad, porque en sí la elasticidad es humildad. Exige la valentía de soltar seguridades que parecen firmes, pero que en realidad son frágiles. Hay muchos que se sienten seguros con su pasado que los dañaron y no lo largan porque se sienten seguros con eso, porque como que su pasado le da identidad. Y si dice acá que os daré un corazón nuevo, ¿qué quiere decir? Que ya ese corazón roto, marcado,
con cicatrices, ya no va a estar, porque te va a dar un corazón nuevo. O no dice que en Cristo somos nueva criatura, Amén. que todo lo viejo pasó. Amén. ¿No dice eso la Escritura? Sí. O sea que si aún te sigue persiguiendo o seguís sacando a la luz lo viejo, es porque aún seguís teniendo un corazón de piedra y no estás permitiendo que el Señor cambie ese corazón de piedra por un corazón de carne. ¿Sigo? Ya vamos llegando al final. El llamado en sí no es a desechar todo lo interior, sino a reconocer qué parte del corazón ya no puede acompañar ese movimiento vivo de Dios. Porque solo así el vino nuevo puede ser recibido sin pérdida. Ese es el odre. Ustedes son odre. Después sigue, el maestro dice, el vestido viejo. Ese vestido viejo, cuando habla de vestido, habla de identidad. La Escritura, el vestido no es un detalle menor, es identidad. ¿Cómo lo sabemos? ¿Ustedes recuerdan por allá cuando estudiamos Bereshit, Génesis? ¿Alguien recuerda Génesis 3 qué pasó por ahí? ¿Qué pasó en Génesis 3? Es la caída de la humanidad, ¿sí? Fíjense que esto me lo enseñó el Señor cuando ya le estaba dando la última masticada, la última estudio. Me dice mi esposa, dejaste la computadora abierta, es que todavía no termino. Me quedaba un tantito para anotar. Ahí en Génesis 3:10, el 3, vamos a la escritura. El 3:9 dice, pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde andas? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y ese estaba desnudo es que había perdido identidad. Recordemos de que ellos estaban vestidos por la misma gloria de Dios y al pecar esa gloria desapareció. Por eso ellos se vieron desnudos, o sea, por eso que el vestido te da identidad. Y fíjense que dice que cuando se vio desnudo me escondí. Y ese escondí en hebreo es Jabá. ¿Y sabe qué quiere decir? Endurecer, ocultar, reservar. O sea que el vestido te da identidad. Cuando vos perdés la identidad de hijo de Dios, el estar desnudo, porque dije que el vestimento te da identidad, cuando acá Adán le dijo que estaba desnudo, había perdido identidad. ¿Perdió identidad o no? Sí. Y cuando vos perdés identidad, te endureces, porque dice, estaba desnudo y me escondí. La palabra escondí es Jabá, que quiere decir endurecer, ocultar, reservar. O sea, el vestido es la clave espiritual, habla justamente de la identidad, de la manera en que una persona se percibe a sí misma y de cómo se presenta delante de Dios y de lo demás. Por eso no podés poner un parche nuevo, querer emparchar tu vida. ¿Qué quiere decir poner un parche nuevo? Es como que, bueno, a ver, no sé, mi marido me engañó, pero qué sé yo, voy a poner un parchecito ahí pero sigo con toda la otra mugre de los recuerdos. No sé, el ejemplo, no se me viene un ejemplo, pero ¿me siguen lo que quiero decir? Emparchar lo viejo. Dios no viene a emparchar lo viejo. El Espíritu Santo no viene a emparchar lo viejo. Viene a hacer todo nuevo. Amén. Decirle al de al lado, a ver si aprendés. Él viene a hacer todo nuevo. Él viene a hacer todo nuevo. Deja la vieja manera de vivir. Fíjense que en hebreo, vestido es beget también. Y se relaciona con bagad.
Vagad es traicionar o actuar falsamente. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? El vestido puede cubrir tanto la verdad como la máscara. Por eso, cuando Yeshua menciona el vestido viejo, está señalando algo muy profundo. Hay identidades que se han construido a lo largo del tiempo que ya no pueden sostener lo que el reino trae. Eso es lo que le estaba haciendo ver a los fariseos. Hay identidades que se han construido a lo largo del tiempo y que ya no pueden sostener lo que el reino trae. O sea, no se trata solo de conducta, sino de quién creemos que somos. Por eso es que yo siempre les digo, créansela, hijo de Dios. Por eso su declaración justamente es tan radical que la identidad vieja no se remienda, no se corrige con pequeño ajuste ni se mejora con añadido. La identidad vieja se reemplaza. Hola. ¿Me puede buscar César Colosense 3, 9 al 10? Y me lo lees, por favor. Porque Bueno, acá el apóstol Pablo nos está hablando bien clarito. Colosense 3:9 3, 9 al 10. dice, no se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. O sea que despojados del viejo hombre y vestidos del nuevo. Eso es lo que Yeshua le está diciendo. Hermanos, te lo está diciendo a vos. No trates de amoldar la Torah a tu vida. Es un cambio radical. Es un cambio radical. Por eso dice, nueva criatura somos. El viejo Amén. hombre ya quedó atrás. Lo viejo ya quedó atrás. Amén. ¿Por qué seguir trayendo lo viejo si decís que sos nueva criatura? ¿O serás que aún no sos nueva criatura? El reino no viene a fortalecer el ego ni a embellecer la vieja manera de vivir. Lo confronta, lo expone y justamente lo lleva a la cruz. ¿Cuál es esa vieja manera de vivir? Y es el ego. Y es justamente allí, en ese lugar de rendición, la cruz, donde comienza a nacer una nueva identidad. Amén. Y no está basada en los logros religiosos ni en las seguridades humanas, sino en la vida que proviene de Dios. Los logros religiosos no te dan identidad. Lo que te da identidad es el reino de Dios en vos. Y ya para ir finalizando, vamos a lo último que dijo el maestro acá en la parábola. Se me fue re lejos. Me fui a Bereshit. Lucas, volvemos a Lucas. Lucas dice a Lucas. Ténganme paciencia y ya venimos a la mesa. 5. Al final, en el 39 dice, el vino añejo es mejor. O sea, esa frase final de Yeshua es tal vez la más desconcertante, porque después de hablar del vino nuevo y de la necesidad de odres nuevos, afirma que quien ha bebido del vino añejo no desea el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Pero acá Yeshua no está elogiando lo viejo, sino revelando el corazón humano. Está mostrando justamente una verdad difícil de aceptar, porque muchas veces preferimos lo conocido, preferimos lo malo ya conocido, aunque ya no tenga vida.
¿O no? Muchas veces preferimos lo conocido aunque ya no tenga vida. Lo familiar te da seguridad. La costumbre te tranquiliza. Incluso una espiritualidad vacía resulta más cómoda que un camino que exige transformación. O sea, no es el vino nuevo. No es que el vino nuevo sea inferior, es que el paladar se acostumbró a lo viejo y cuando el paladar se acostumbra, lo nuevo incomoda, ¿o no? Yo lo he probado en el hecho, por ejemplo, siempre me ha gustado tomar una marca, Dada se llama. Y cuando pruebo otro vino es como que mi paladar se tiene que acostumbrar a ese vino. Y esto es, en lo espiritual, es más o menos así. Estás acostumbrado a tu vieja manera de vivir que lo nuevo te incomoda. Te sentís mal en la palabra. ¿Vieron? Sáquense de la cabeza personas que hayan dicho la frase. Pero esa frase de que sentirse confrontado es justamente porque te sentís cómodo con lo viejo y no querés recibir lo nuevo. Lo nuevo confronta, el reino de Dios confronta, el reino de Dios produce crisis. ¿Sí? Eso debemos entenderlo. El reino de Dios provoca crisis. No es una reacción nueva, ya Israel lo había expresado en el desierto, cuando dijo, ojalá hubiéramos muerto en Egipto. En Éxodo está 16:3, eso lo hemos visto hace poco. Ojalá hubiéramos muerto en Egipto, y es más o menos aquellos que no aceptan lo nuevo, no aceptaban lo nuevo, no aceptaban lo nuevo que estaba viniendo, porque querían quedarse con lo viejo. Y ojo, ustedes saben que en Egipto no la pasaban bien, pero preferían ahí lo mejor malo conocido que bueno por conocer. Hay una frase. Y esa frase se sigue usando en las iglesias. No, pero no vayas ahí que son judaizantes. No, pero mira cómo van vestidos. Porque vamos a la presencia del Señor, vamos a una fiesta. Por eso, esa frase del pueblo de Israel desnuda el motivo profundo del rechazo del reino. Ojalá hubiéramos muerto en Egipto. O sea, no es falta de fe, es el apego. ¿Apego a qué? A formas, apego a tiempos pasados, apego a identidades construidas, a experiencias que alguna vez fueron reales, pero que ya no alcanzan para sostener la vida que Dios quiere derramar ahora. Hay muchos que quieren quedarse en el tiempo pasado, o sea, en esos apegos, y no, porque si te empezás a congregar ahí y vas a tener que empezar a guardar el Shabbat, pero ahí no te dejan ir a los bailes, ahí no puedes fumar, ahí no puedes tomar. Son apegos. Ahí no puedes fornicar. O sea, de lo que yo dije, ¿algo no está en la Escritura? Todo está en la Escritura. Todo es la instrucción de Dios. Hola. ¿Están ahí? Vamos cerrando, porque ya los veo, ya los incomodé, ya el reino de Dios los incomodó. Esta parábola justamente no nos pregunta si valoramos lo nuevo de Dios. Nos pregunta si estamos dispuestos a cambiar por dentro. ¿Están dispuestos a cambiar por dentro? Porque el vino nuevo ya fue derramado. Gracias. ¿A quién dijo amén? César, ¿no? Ah, Iván. El vino nuevo. ¿Cuál es el vino nuevo? El Espíritu Santo ya fue derramado y todos tendrían que haber saltado de la silla, haberse parado y haber dicho amén. Pero es que aún les cuesta dejar la estructura vieja. El vino nuevo ya fue derramado. El novio ya está presente, hermano. El reino está en medio nuestro. Ahora la pregunta final,
que no es teológica, es personal. ¿Dónde nos hemos vuelto rígidos? ¿Dónde te has vuelto rígido? ¿Qué seguridad estás protegiendo? Que te negas a congregar, o sea, te congregás por obligación, te negas a estudiar la palabra, no querés estudiarla. ¿Qué parte, qué seguridad estás protegiendo? Porque te sentís seguro. Aquellos que no se largan a la pileta es porque no se sienten seguros. O no, pregúntense y no miro a nadie. Por eso no te quieres meter de lleno, porque hay seguridades que a la larga no te dan ninguna seguridad. Para vos es seguro porque ya lo conoces, pero no te da seguridad. O sea, no te da vida. ¿Qué parte de nuestra identidad necesita ser entregada? Porque el apóstol Pablo en la carta a los Romanos dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo? Acá no se trata de correr detrás de experiencias nuevas, sino de permitir que Dios te vuelva personas nuevas. No ir detrás de experiencias nuevas, no es que sentir a Dios, porque de tanto lo que han pasado, uno decía, no, es que no siento la presencia, no siento a Dios ahí. O sea, no es una experiencia nueva, es permitir que Dios te vuelva a vos una persona nueva. Porque ya habías recibido, o sea, de lo que están acá todos han recibido experiencia de Dios. Ahora deja que Dios te vuelva una persona nueva. Porque cuando el odre es nuevo, el vino no se pierde. Y cuando el corazón es humilde, es flexible. Y el reino puede habitar sin romper nada. El reino de Dios habita en cada corazón que deja de ser de piedra y se es transformado en carne. Porque el reino de Dios, hermanos, tiene un solo lugar donde habitar. Es acá, es en vos. Cuando decimos que el reino de Dios venga, no estás diciendo que, o sea, no sé qué te imaginas, que va a venir un legislador o va a venir un rey y le va a decir acá a Santoro, andate que yo voy a gobernar Madariaga. O le va a decir a Milei, no, andate que yo voy a ser presidente. El reino de Dios se estableció, vino hacia Argentina. No, el reino de Dios viene a nosotros. Y desde nosotros tenemos que derramarnos hacia aquellos que necesitan y extender el reino de Dios. ¿Cómo es extender el reino de Dios, hermano? ¿Alguien sabe cómo es extender el reino de Dios? Proclamando, mientras más dice, por algo que Yeshua en la gran comisión dice, id y hacer discípulos, enseñándoles todas las cosas que yo os he enseñado. O sea, extender el reino de Dios no es que te vayas a vivir a otro, no, porque me fui a vivir a Jujuy. Extendí el reino de Dios hasta Jujuy porque yo estoy viviendo a Jujuy. No sé, es que esa era la idea antigua de que porque vos estás en un lugar, extendiste el reino de Dios, pero si en ese lugar no predicaste a nadie, no extendiste el reino de Dios. El reino de Dios no se extiende por donde vos te vayas a vivir. El reino de Dios se extiende con cada discípulo nuevo que decide tener un corazón transformado, que decide, como dice Jeremías, ya no tener un corazón de piedra y tener un corazón de carne. Porque mientras vos mantengas tu corazón de piedra, siempre vas a estar al filo de querer irte. Porque el reino de Dios está provocando crisis. Y cuando hay una crisis, la gente sale huyendo, ¿o no? O cuando hay crisis en la Argentina, no todos quieren irse a otros países. Porque huyen de la crisis, no quieren reinventarse, huyen de la crisis. Y eso ocurre en las iglesias, eso ocurre en el reino no en sí en el reino de Dios, sino aquellos que buscan el reino de Dios, que cuando vino la crisis salen huyendo. Van a otro lugar que según dicen se vive mejor, pero en realidad no, porque tenés que trabajar más, estás lejos.
o sea, si sos enviado por Dios, gloria a Dios, pero si sos enviado por Dios no vas a salir huyendo. No te vas en las crisis. Yo cuando me vine para acá no es porque estaba en crisis, al contrario, era cuando mi situación estaba empezando a mejorar, cuando mi economía estaba empezando a mejorar. Y de ahí el Señor me dice, te vas. Y yo dije, pero si acá me está yendo bonito, con esta plata que voy a irme para allá puedo comprarme un auto más nuevo. No, te vas, me dijo. Y acá vine a empezar de nuevo. Pero no huyendo de una crisis, es porque Él me mandó a extender su reino. Y gloria a Dios que al menos he cumplido en parte lo que Él me mandó. Porque ustedes son discípulos y el reino de Dios se extendió sobre Madariaga, Gesell y Pinamar. Dejen la vieja manera de vivir. Hermanos, no puedes decir que sos nueva criatura y seguís viviendo como antes de conocer al Señor. Seguís viviendo con la misma escasez, seguís viviendo con la misma mentalidad, la misma, o sea, no tenés mentalidad de progreso, de expandirte. No, tu casa sigue siendo la misma, no le pusiste nunca una pintura, no le pusiste un cuadrito nuevo. O sea, no sé cómo ejemplificar el hecho de que cuando vos realmente sos transformado, todo tu entorno tiene que estar transformado. Tiene que dar evidencia tu casa, cómo te vestís, cómo hablás. Eso es que el reino de Dios habita en vos. La gente que te ve por primera vez tiene que ver evidencia de que ya no sos la misma persona que eras antes de conocer al Señor. ¿Me siguen? Porque si no, aún seguís siendo un odre viejo.